La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí estamos como de costumbre llevando este programa de vida y de esperanza, tratando de hablar a tu corazón, a tu necesidad, porque hay un Dios que te conoce, que te ama, que quiere bendecirte y que sabe por lo que tú estás pasando. Así que nuestro plan siempre es no solamente yo hablarte la palabra de Dios, sino traer un ejemplo de lo que es Dios obrando en una vida. Y ese es un testimonio que normalmente ponemos antes de esas palabras que yo traigo. Así que yo espero que en esta noche Dios te hable, Dios te toque, Dios te ministre, Dios te confirme su amor, porque hay gente que se cree que Dios no los ama. Mira, si aún en pecado Dios nos ama, imagínate si le estamos buscando. Mas Dios muestra, dijo Pablo, su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más? Después de haber sido lavados con la sangre de su Hijo, Él no nos dará todas las cosas. Así que en plena confianza en el amor de Dios, escuchen esta noche y recibe. Al final voy a estar orando, pero ahora voy a presentarte al pastor Antonio Avilés. Él recientemente salió de recurso pastoral en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Palmarito Corozal y ahora está concluyendo su proceso para ser pastor oficial en la iglesia donde se le asigne. Pero ha tenido una carrera de servicio al Señor y largo camino le resta. Pero es maravilloso ver cómo Dios trata con cada uno, cómo Dios dirige, cómo Dios ubica. Y por eso es importante dejarse dirigir por el Señor y obedecer cuando Él nos habla, porque hay un futuro, un mundo por delante que Él a veces quiere entregarnos y nosotros pues si no obedecemos pues no podemos disfrutarlo. Así que vamos a conocer a Antonio en este momento y a escuchar de sus propios labios su vida. Antonio, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Dios bendiga, pastora Marta, nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos de poder estar aquí. Este lugar se constituye casa de Dios y puerta del cielo, porque la Biblia dice que donde estén todos o más reunidos, ahí está la presencia del Señor en medio de ellos. Así que saludamos también a todos los que nos van a estar viendo y escuchando. Y para mí es un privilegio poder testificar de las grandezas y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Así que la Biblia dice que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y para mí fue muy impactante poder haber conocido a Cristo y que Dios haya fijado su mirada en mí. Y fíjate que yo sin conocerte pregunté a otros pastores por ti porque te escuché predicando un día, creo que en Palmarito mismo, o dirigiendo, y luego te escuché en Vegalta que te invitaron. Y yo dije, wow, esta persona tiene palabra y tiene unción y por la referencia que me dieron otros pastores, yo dije, yo quiero que el público lo conozca y vea cómo Dios lo trajo, porque a cada cual Dios lo trae de forma diferente. Es asombroso. Pero yo quiero que tú nos cuentes cómo era tu vida, cómo llegaste al Señor, cómo después vino este llamado, para que entonces la gente te conozca bien. Sí, yo nazco en un hogar católico. Mi mamá y mi papá pues decían profesar la fe católica, pero no la practicaban en cuanto a darnos seguimiento a llevarnos a la iglesia. Solamente decir que tengo el conocimiento, tengo una fe, pero no la practica. Ajá. ¿Y tú eras el único hijo o habían más? Somos 5 hermanos. Yo soy el hijo mayor de papi y tengo 3 hermanas y tengo un hermano que nació después de otra mayor persona. que yo, pero es de primer papá. Ok. Y te crías en un hogar que es católico nominalmente, porque no había nada en la práctica. ¿Y qué ocurre? Me fui desarrollando dentro del catolicismo porque siempre existió un temor a Dios desde temprano en mi corazón. Anhelaba la cercanía en el altar
y me fui desarrollando como monaguillo, como llaman. Pero ¿y cómo llegas a la Iglesia Católica si eras un niño y no te llevaban? Buscaba la forma de ir con un vecino, con un familiar, con un amigo que conociera a mi papá y a mi mamá, y ellos me llevaban allá al santuario, y desde allí me fui creciendo en ese temor del Señor. Dentro de la Iglesia Católica en Corozal. En la Iglesia La Milagrosa en Corozal. Ok. ¿Y entonces? De ahí me fui desarrollando y llegué a ser monaguillo, servía en el altar de la Iglesia Católica, y después fui ministro de la Eucaristía, y llevaba a los matrimonios, buscaba la ayuda para los retiros más rezas, lo que se llamaba en los retiros de Juan 23. Sí. Estuve inmerso con la juventud de la Iglesia Católica y fui creciendo en ese temor a Dios. Pero en el Señor nunca hay casualidades, sino siempre propósitos. Exacto. Dios quería algo más para mí, Marta. Dios quería algo más para mí dentro de lo que Él tenía dentro de esa agenda, porque no es tan solo tener un servicio a Dios, sino de poder conocer y tener una relación con ese Dios. ¿Y tú sentías que no la tenías, que aunque le estabas sirviendo y tenías temor de Dios, no tenías esa relación? Porque una cosa es servirle al Señor porque nos apasione algo, y otra cosa es servirle a Dios porque nace del corazón en un llamado que Dios te hace. Exacto. ¿Y hasta qué edad estuviste ahí? Estuve como hasta los 16 años. Después de los 16 años tuve mi novia y me casé. Y a los 23 años llegó a la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Palmarito, porque sentí una voz que me hablaba. ¿Y cómo llegas a esa iglesia, discípulo? Trabajaba para un muchacho en la comunidad que se llama Aníbal Rivera. Ahí empecé a trabajar y me dio la invitación a la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en el barrio Palmarito, en Corozal, y yo como que hacía esa fuerza. Pero con Dios nunca se puede hacer fuerza cuando Él tiene un llamado, y cuando te señala y cuando fija su mirada en ti. Y ahí fue inquietándome el espíritu y me decía, no, tienes que ir. Yo le conté eso que me estaba aconteciendo, salí a trabajar y él me decía, el Señor te está llamando. Escucha la voz de Dios. Eso no es que tú te estás volviendo loco ni que estás sintiendo voces, es el Espíritu que te está arrestando, te está llamando. Así me decía. Y dentro de esa dinámica decidí acercarme a los atrios de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Palmarito. Recuerdo que para ese momento estaba testificando un muchacho que iba a sido sanado de SIDA, y para ese entonces era el pastor David Morales que estaba al frente. Y yo llegué y dentro de la fe del catolicismo me escondí allá atrás debajo de un banco para que nadie me viera. Y desde allí, para mi bendición, nadie se puede esconder ante los ojos de Dios. Exacto. Saqueo se trató de esconderlo en un árbol. Exacto. Y allí Jesús llegó a aquel árbol y le dijo, Saqueo, es necesario de que hoy yo pose bájate en tu casa, de ahí, bájate. desciende. Y a Saqueo lo llamaron por su nombre, y yo entiendo que a mí también me llamaron por el nombre. Aleluya. Porque desde aquel día sentía mi corazón que estremecía, y el Espíritu le revelaba al pastor en el altar, aquí llegó una persona y tiene el corazón que le retumba como una campana. Dum, 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 ¿qué vas a hacer? Levántate, porque no es alta presión, es el Espíritu Santo de Dios que te está llamando. Una vez pasé y llegué al altar, desde aquel día Dios empezó a trabajar con mi vida de una manera poderosa y de una manera especial. Mi esposa no entendía. ¿Y qué sentiste? ¿Sabías que el llamado era para ti? ¿Pasaste? ¿Y qué? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Dentro de todo lo que desarrollaba y hacía en la Iglesia Católica, lo hacía porque me gustaba y porque siempre hubo en mi corazón que las vidas fueran bendecidas y que pudieran conocer a Dios dentro de aquella ignorancia con que lo hacía. Saber que tengo un encuentro, se caen las escamas de mis ojos, puedo ver diferente, puedo sentir una paz interior inmensa, y como algo que no provenía no proviene de la humanidad, sino algo celestial, algo divino, algo espiritual. O sea, ahí quedaste enganchado y te quedaste... Quedé retratado. Eso es lo que David me ministró y me dijo, joven, desde hoy, jamás y nunca tú serás el mismo.
sopló desde allá. Yo no sé si fue un viento recio o fue lo que fue, pero yo me fui para el suelo y allí Dios empezó a trabajar conmigo y hubo ese cambio, esa transformación en mi vida. ¿Y ahí cómo le avisaste a la otra iglesia que Ahí se escandalizaron porque yo era eras un líder? Un líder de la Iglesia Católica y muchos preguntaron qué pasó. Me lo convirtieron para el otro lado, para el otro lado, y no es que me convirtieron para el otro lado, es que cuando Dios llama, cuando Dios te mira, cuando Dios te separa, nadie te tiene que convencer. Es esa transformación, ese cambio que hay en tu vida, de que lo hace Dios, no lo hace el hombre. Pero tú me dijiste antes del programa que Dios te habló, que te traía allí por algo. Sentí esa voz que el Señor me decía, te lo he facilitado todo, te lo he dado todo, pero en el lugar que estás, no está, el lugar donde estás no puedes hacer nada por mí. Y esa voz me retumbaba. Verdaderamente, pues Dios me había bendecido con una casa, con una familia, con un trabajo, pero eso no lo era todo. Había algo más que Dios quería. Y cuando esa voz retumba, cuando Dios llama, uno tiene que obedecer al llamado que Dios está haciendo. Sí. Porque de lo contrario, no sé qué cosas puedan acontecer, pero hay que ser obediente a la voz de Dios. Sí. Y yo acepté el reto, acepté el llamado, acepté la invitación, y así es que surge esa dinámica de yo poder llegar a los caminos del Señor. Wow, tremendo. Y una vez llegas, empiezas a crecer en el discipulado, a servir de otra manera. Empiezo a crecer en el discipulado, dentro de un proceso de formación. En aquel entonces mi pastor David Morales empieza dentro de la formación, el Espíritu Santo le empieza a revelar la conexión que hay del Señor conmigo, el Espíritu les puede demostrar a ellos. No tuve que decirle que trabajaba, que estaba en la Iglesia Católica, hacía esto y lo otro en medio. El Señor te trajo aquí, te lleva en un avance. Vas a empezar a trabajar, vas a empezar como mujer, vas a empezar a coger las clases bíblicas, te vas a empezar a desarrollar dentro de los ministerios, porque Dios te trajo en este tiempo para utilizarte en esta casa. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo. Estoy pensando lo importante que es que se hagan llamados, sea la iglesia evangélica, pentecostal, católica. Si no hay un llamado dirigido por Dios, ¿cómo la gente va a responder? Que aún en nuestras iglesias, yo le he dicho a pastores nuestros, mira, después de ese sermón tan bueno que predicaste y evangelístico y habiendo visitas, ¿por qué no hiciste llamado? O sea, es importante porque fíjate que tú tenías temor de Dios y le servías al Señor, pero no fue hasta que escuchaste un llamado, primero la voz de Dios en tu corazón, pero luego a través de ese pastor que tú tuviste que levantarte y dar un paso de fe y entregarte, rendirte. Pienso que siempre Dios va a poner un canal y un puente de bendición para conectar el propósito divino de Dios contigo. Pero con esto yo digo que los pastores hagan llamado. Y considero que detrás de un mensaje, ese llamado tiene que existir. Sí, si Dios te habló, salvación responde. al alma. No sabemos cómo puedan llegar las vidas, a los altares, a las congregaciones, con qué necesidades particulares. Exacto. Con qué vacíos internos hay en el corazón que no lo llena el dinero, no lo llena la vanagloria, no lo llena los lujos, las casas grandes. Todo eso es muy bueno, pero siempre hay esos vacíos existenciales en el corazón, quien único los puede llamar. Amén. Se llama la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Exacto. ¿Y tú no habías experimentado eso antes? ¿Lo experimentaste allí? Lo experimenté en ese momento y tengo que confesarte que hace 33 años desde esa experiencia que me marcó el Espíritu en ese altar, que desde ese día no he podido hacerla y nunca el mismo. Han venido luchas, han venido pruebas, han venido batallas dentro del proceso de desarrollarme la comunidad de fe cristiana, de tal forma que el Señor nos arrestó. Aleluya. Y nos tiene desarrollándonos y siguiéndonos capacitando para lo que Dios tenga en él. ¿Y a qué primero te llamó el Señor que luego te llamó al pastorado? Luego que sigo desarrollándome dentro del pueblo cristiano y dentro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Palmarito, los diferentes ministerios, el Espíritu pone en el corazón el llamado evangelístico. Para esta ocasión está el pastor Víctor Ariel Vázquez,
que ahora está en la iglesia de Vega Alta, donde tuve el privilegio de pastorear por 40 años, me indicó. Así. Y él me dice, si el Espíritu te habló, no me lo demuestres con palabras, demuéstramelo con hechos. Quiero ver que eso que el Espíritu puso en tu corazón es una gran realidad. Y ahí me fui desarrollando en el ministerio. Visité los 10 residenciales del centro de la isla. Para predicar evangelísticamente. Llegaba a las iglesias, hablaba con los diferentes pastores, Barrio Negro, Barranquita, Orocovi, Ay Bonito, y los pastores de esas comunidades de fe me acompañaban y anunciábamos la dinámica evangelística, tocábamos las puertas y los invitábamos a la campaña. Desde ahí vidas llegaban a los pies de Cristo, le tomábamos los nombres, se los enviábamos al pastor que estaba. El pastor le daba seguimiento, muchos están perseverando, muchos están sirviéndole al Señor. Aleluya. Y seguimos en esa dinámica dentro de ese llamado que Dios nos había hecho. Pero una vez practicaste un tiempo como evangelista, viene entonces el llamado pastoral. Viene el llamado pastoral. Pero porque el evangelista está por donde quiera, pero el pastorado requiere que estés en una sola iglesia desarrollando ovejas. Dentro de ese llamado de pastoral, dentro de ese llamado evangelístico, paso por un proceso bien difícil, porque Dios me unge y le solicito a la iglesia que me considere como evangelista de la iglesia cristiana Discípulos en Palmarito. Y una vez soy ungido el 16 de diciembre en Palmarito. Una vez el pastor ve que ese ministerio se va desarrollando en mí, me dijo, nos vamos a llevarlo a que la iglesia lo pueda reconocer. ¿El nivel central? En mi iglesia en Palmarito, local. Una vez soy ungido como evangelista, un 18 de diciembre del 2016, paso por un proceso bien difícil. Tengo un hijo, soy padre de 3 hijos y tengo 2 hijas y uno de mis hijos menores, muchacho excelente, buen estudiante, buen jugador, 6'3", hermoso como su padre. Pasa por un proceso, le dan una fiebre, lo llevo al médico, le diagnostican que era un dengue. Y en medio del proceso estoy con él después que soy ungido como evangelista en la casa. Después de la semana, un día 23, Nochebuena, empieza a empeorarse. Le da fiebre, lo lleva al médico y estuve esos días. Un 29 se complica el cuadro, pastora, y lo llevo al CDT de Naranjito. Y en medio de toda esa complicación, mi hijo fallece. Wow. Y desde ese entonces soy procesado. No sabía qué iba a pasar de ahí en adelante. Y entiendo que en medio de los procesos de la vida Dios también llama, pero también Dios nos prueba como el oro. Sí. Nos pasa por el fuego. Porque la misma palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero exacto, a veces nuestra confianza no puede estar en el ministerio, no puede estar en otras cosas, sino nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios que te llama. Porque el Dios que te llama prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Yo paso por ese proceso. Un 30 lo estoy velando en la iglesia Discípulos de Cristo en Palmarito. Un 31 hacemos los cultos de consuelo. El 1 de enero del 2017 lo llevo al Campo Santo. Vinieron los gestores de las universidades, sobre más de 1.500 personas. Wow. Conocían a mi hijo, se iba desarrollado en el voleibol y en todos estos cuadros. Y pasamos por ese proceso. Wow. Desde ahí nos encerramos en un cuarto y empiezo a hablar con Dios. Y empiezo a decirle, Señor, ¿qué ha pasado? No cuestioné a Dios. Simplemente le dije, Señor, ¿qué ha pasado? Y ahí siento la voz del Espíritu que me habla y me dice, el Dios que estuvo contigo en ese proceso estará contigo en todos los procesos que vienen adelante y en el llamado que te has hecho. Solo confía y marcha. Sentí como cuando te inyectan un suero por vena
y se activó espiritualmente y empecé y seguí haciendo lo que me apasionaba hacer, predicar por las iglesias hermanas nuestras, de los discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y desde ahí nace mi llamado hacia el pastorado. Y el pastor Mendoza, tengo el privilegio de la pastora general, nuestra pastora Hilda Robles, me deja como recurso pastoral en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Palmarito. Ahí estuvimos pastoreando al frente por año y 5 meses. Luego salimos de ahí, estamos en el proceso para convertirte en un pastor oficial, miembro del cuerpo ministerial y poder ir a pastorear. Estamos en ese silencio de Dios, esperando el silencio, lo que va a acontecer, lo que Dios va a hacer. Todo está en los planes del Señor. Hemos conocido una verdad, la verdad nos ha hecho libres. Hemos puesto nuestra mirada en el Señor. La Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. En los tiempos difíciles que estamos viviendo, en los hecatombes que vemos, altas luchas, bajas y batallas, siempre Dios llama siempre a un hombre o una mujer con un destino y un llamado profético. Todo está en la agenda de Dios. Solo nos resta a nosotros confiar, marchar y permitirle que Dios siga abriendo las puertas que tiene que abrir. Oye, pero tú sabes que en el campo dicen con la boca es un mamey, pero tú tuviste que pasar por el fuego de esa prueba tan dura. O sea, ¿cómo se dio la dinámica familiar? Porque tu esposa, las madres sufren estas cosas terriblemente. El único hijo, el menor, varón, las otras eran nenas. ¿Cómo esas hermanas reciben esto? Porque tú estabas como el jamón del sándwich, ¿sabes? Que eso decimos aquí. Tú eras parte de los que estaban sufriendo, pero a la vez tú tenías que, como ministro de Dios, ministrarle a tu familia, a tu esposa, a tus hijas. O sea, qué difícil, qué posición tan dura de tú mantener fortaleza, paz y a la vez inyectársela a ellas, porque esto es algo bien puntual, bien fuerte. Tuve que fortalecerme, poder esa gracia de Dios, pedirle esa sabiduría en medio del proceso, en medio de un llamado. Había sido ungido un 18, un 23 entro en el proceso. Y un 30 muere. Un 30 muere, empieza un nuevo año, después de haber sido ungido como evangelista. Empiezas el luto. Empiezo el luto. Empiezo en un proceso de creer y caminar en lo que Dios había marcado en mi corazón. Pero como dice el Salmo 126, andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla. ¿Sabes? Porque uno no se sana ni se recupera de una pérdida así de un día para otro. O sea, tú seguiste en el camino y seguiste en la obediencia, en el ministerio, pero en ese proceso tú buscando oxígeno espiritual para poder continuar. Buscando oxígeno espiritual y en medio de ese proceso, Pastora Marta, Dios sostuvo mis manos, sostuvo mi hogar, sostuvo mi casa, sostuvo a mi esposa, que por 3 años se le hizo un proceso muy, muy difícil. Pero yo he visto el obrar de Dios en medio del duelo. Aleluya. De una forma tremenda, un impacto poderoso en la comunidad. Tengo que confesarte que la comunidad, cuando hay duelo de jóvenes, dinámicas, nos solicitan si podemos asistirlo en medio del duelo, porque han visto cómo Dios nos ha fortalecido en medio del proceso, que aún ellos dicen cómo es posible de que en medio de ese valle de sombra y de muerte, ustedes estén en pie, se sostengan, estén en pie y puedan seguir consolando a otros. Exacto. Como han sido consolados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Lo dice Pablo. Sí. El Dios de toda consolación, el Dios que consuela, el Dios y Padre nuestro de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a otro por medio de aquel que hemos sido consolados. Es como un taller de capacitación. Cuando uno sufre unos procesos, después uno se convierte casi en un experto en ese dolor para socorrer a otros cuando los pasan tan bien. Pero no deja de ser duro. Y en estos últimos 5 minutos, ¿cómo tú quisieras redondear o qué quisieras decirle a los padres que puedan pasar por experiencias similares o lo que sea? Y, puedo decir que nada ni nadie te podrá consolar como te consuela Dios. Amén. Y uno dice, pero ¿cómo es el obrar de Dios en medio de ese proceso?
Cuando tú depositas tu confianza en Dios, cuando caminas en la presencia del Señor, Dios se encarga de trabajar, poner los canales pertinentes para obrar contigo. La psicología es buena, todos los procesos son buenos, todo lo que tengamos que hacer humanamente debemos de hacerlo. Cualquier ayuda es bienvenida, pero nada como el Señor. Pero nada como poderte refugiar en los brazos del Señor. Amén, aleluya. Hay un texto bíblico que me impacta mucho y siempre lo comparto, Marta. Es cuando el pueblo de Israel dijo, se olvidó Sión, se olvidó Dios, Sión se olvidó de mí. Y el texto sigue diciendo, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para compadecerse del hijo de su vientre. Isaías 49, aunque ella olvide, yo nunca me voy a olvidar de ti. Amén. Porque sobre la palma de mis manos te tengo esculpida. Así es. Tu nombre está tatuado, está escrito en mis manos. Aleluya. Y cuando Dios trata contigo de esa forma, te podrá dejar tu padre, te podrá dejar tu madre, te podrá dejar tu amigo, te podrá dejar tu ser querido. En medio del proceso te podrás sentir solo. Pero si es Dios quien está en medio del proceso, nadie se va a olvidar de ti. Todo el mundo te podrá dejar, todo el mundo te podrá olvidar, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Amén. Porque estamos en las manos del Señor, y cuando estamos en las manos del Señor, viene el consuelo, viene la paz, viene la fortaleza, viene la ayuda, viene el abrigo. El Señor nos refugia debajo de sus brazos, como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas. Así nos cubre el Señor. Y he sentido ese abrazo de Dios, esa cobertura de Dios. Sí. Por lo tanto, puedo decir que en medio del valle de sombra de muerte no te desesperes. Confía en el Señor. Pon toda tu carga, toda tu situación, toda tu crisis, toda tu ansiedad, toda tu angustia, ese vacío existencial que deja un ser amado cuando parte a la morada del Señor. Ese único vacío que Él lo puede llenar se llama Jesucristo. Amén. Hemos sido testigos de eso, hemos seguido marchando, hemos seguido luchando y peleando la buena batalla de la fe, y hasta aquí el Señor no nos ha soltado. Hemos visto el obrar de Dios de una manera tremenda, y si el Señor ha permitido que estemos hoy aquí, es porque no podemos callar. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, tenemos que testificarlo para levantarle la fuerza a otros, el ánimo. Amén. Cuando están pasando por situaciones difíciles, hay una palabra de luz, de esperanza para un mundo que necesita ser ministrado por Dios, que tal vez vive desesperanzado. Todavía la luz de Cristo sigue brillando en este mundo para traer paz. Pues gracias, Antonio, por compartir con nosotros tu vida, tu testimonio, tus grandes momentos de gloria y también de dolor. Cuando tú estabas cerrando ahora al final, me acordé del versículo que dice, Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a aquellos que en Él confían. Y eso es como el resumen de tu testimonio. Tú no has dudado de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Él ha sido fortaleza en el tiempo de tu angustia, y Él conoce, Él pudo conocer que tú en Él confías. Y saber que Dios está cerca a aquellos que están quebrantados del corazón. Sí, que ese es otro versículo de otro salmo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo he sentido esa cercanía de Dios. Aleluya. Bien cerca. Y eso es algo maravilloso. Y eso es lo que te impulsa y te levanta en medio de la tormenta. Exacto. Del día de la crisis. Saber que Dios no se ajena. Y tú estás aquí como testimonio cerca de que la vida no se acabó con esa pérdida. Que pudiste levantarte y continuar, y que Dios te ha seguido bendiciendo, y que algún día vas a ver a tu hijo allá. Y seguimos ahí, seguimos esperanzados de que tenemos una esperanza que no está muerta, una esperanza viva. Esa esperanza viva es lo que nos hace caminar, que si Cristo murió y resucitó, nosotros juntamente con Cristo vamos a morir y vamos a resucitar juntamente con Él. Un cristiano no se muere si no se duerme, porque un día Cristo nos viene a despertar. Amén. Para ese gran encuentro con esa presencia divina en el cielo. Así que no vivimos como los que no tienen esperanza. Exacto. Vivimos esperanzados en esa gracia divina de Dios. Y qué pertinente y qué relevante es tu testimonio en medio de un tiempo como este, en que hay tantas muertes, sobre todo de jóvenes en los malos caminos o en las corridas de motora, en tantos accidentes de tránsito, ¿sabes?
Es un tiempo donde lamentablemente hay muchas pérdidas y hace falta que personas como tú le digan a otros, no te mueras, no lo eches todo por la borda. Hay un Dios que te quiere sostener, un Dios que te quiere acompañar y que te quiere bendecir a pesar de eso. Y que sabe Dios qué cosas nuevas tiene para ti como las tuvo para ti. Amén. En ese momento. Siempre buscamos encerrarnos en un cuarto oscuro, en una depresión, en aislarnos, en no salir más, no ver nada del mundo. Muchas veces ponernos rebeldes con Dios. Y nada de eso es bueno. Y nada de eso funciona. Lo que te hace es que te destruye. Exacto. Es peor. Ve al Señor como está, preséntale tu situación y dile a Dios que te ayude. Y en medio del proceso, Dios está ahí porque está cercano para bendecir. Aleluya. Pues gracias otra vez, Antonio. Sigue hacia adelante. Amén. Qué bueno que tu proceso está bien adelantado y yo no tengo duda de que pronto se complete y puedas estar oficialmente como pastor en una de nuestras iglesias para gloria de Dios. Amén, amén. Así que Dios te bendiga y adelante. Amén. Y al público les invitamos a seguir con nosotros. Vamos a escuchar un cántico especial que lo escogió Antonio y luego vamos a tener unas palabras de cierre y una oración. Dios te está hablando, yo lo sé. Y yo sé que tú te identificas con este testimonio. Identifícate también con la fortaleza, el consuelo que Dios te quiere dar, como se lo dio Antonio. Y no dejes que nada te derrumbe, porque el Señor, su mano es suficientemente poderosa para sostenerte a ti y a los tuyos, y tú a su vez sostener al resto de la familia. Así que vamos a escuchar el cántico y continuamos. Adelante. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No lo hay. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, Nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada es imposible para Dios. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hoy se caen las murallas. No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada es imposible para Dios. No lo hay. Nada es imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Nada es imposible para Dios.
Aleluya. Definitivamente sabemos que estamos creyendo y confiando en un Dios que es bueno, que es todopoderoso y que hace de lo imposible posible. Yo les he dicho este versículo que tanto me gusta otras veces, donde Dios le dice a Jeremías: he aquí yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y yo siempre digo, si no es difícil ni siquiera, menos imposible. Así que Dios está para nosotros, siempre y cuando sea lo que convenga y lo que sea su perfecta voluntad. Porque tú y yo sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Y uno dice, ¿cómo es que Dios es bueno llevándole el hijo a un hombre de Dios, a un hombre fiel? Esos misterios nosotros no los entendemos y no los podemos explicar, pero sabemos que Dios está aún en esos momentos difíciles. A mí me encanta mucho Isaías 43 porque Dios le habla directamente a su siervo, que en este caso le dice Jacob, que es el padre. Jacob, el nieto de Abraham, es a quien Dios usa para cambiarle el nombre a Israel y de Israel sacar las 12 tribus que luego compusieron la nación. Pero fíjate que cuando Dios le habla a ellos en Isaías 43, le dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No sé si te das cuenta que aquí hay un énfasis donde Dios ha venido hablando con el pueblo, pero en este momento le dice: ahora te voy a decir esto. Ahora así dice Jehová. Dios tiene palabra de Él para nosotros para cada día. Y las cosas van cambiando y pasando, y Dios te va preparando para lo que viene. Y hay que hacerle caso al Señor, porque lo que viene pronto es que Cristo regresa por su iglesia, y también para eso nos tenemos que preparar. Pero fíjate que Él dice ahora, o sea, después que te he dicho todo lo que te dice en los 42 capítulos anteriores, ahora así dice Jehová, creador tuyo, porque Él fue quien nos creó. Creador tuyo, oh Jacob, lo creó como ese niño que se llamaba Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Está diciendo que después que Él nos crea, nos forma y nos pasa de ser el niño que nació Jacob a ser el adulto en que se convirtió y que Él le puso un nombre nuevo que fue Israel. Para que el propósito de Dios se cumpla, tenemos que pasar por procesos y tenemos que vivir unas cosas para que nos formemos para poder cumplir ese propósito para nuestra vida. Y Jacob no iba a ser el padre de la nación como Jacob, tenía que convertirse en Israel. Y de hecho tuvo que pasar un montón de cosas en la escuela divina, pero al final tuvo que luchar con un ángel, que ahí fue que Dios le dijo, aquí Dios cambia tu nombre de Jacob a Israel porque has luchado con Dios y has vencido. Y ahí es que el ángel lo toca en la cadera y le desencaja el muslo de la cadera, y de ahí en adelante Jacob caminó más lento y con el recuerdo de que no podía ir al paso que él iba, sino que tenía que encomendarse a Dios e ir poco a poco, dependiendo de Dios y de la fortaleza de Dios que él había perdido con ese toque. Pero ese toque físico doloroso le dio una inyección espiritual que lo hizo poder ser el Israel que Dios quería que él fuera, el padre de la nación. Y cuando Dios le dice, así te dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, viene una de las palabras más tremendas que yo encuentro que hay en Isaías, de tantas preciosas que hay. Ahí es que le dice, no temas, porque yo te redimí. Redimir es yo hice el pago por tu rescate, como cuando se pagaba el rescate de un esclavo para convertirlo en libre, pues eso es redimir. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. O sea, yo te he convertido en lo que eres ahora, te di un nombre nuevo, una realidad nueva. Yo no sé cómo tú lo puedas entender, pero Antonio no es el hombre que fue antes de ese proceso. Y parte de lo que él es se lo debe a esa pérdida, a ese proceso que no podemos entender por qué no pudo ser de otra manera, pero en el que Dios estuvo con él y le dice, no temas, porque yo te redimí. Yo pagué el precio por tu vida, por tu salvación. Te puse nombre, mío eres tú. O sea, Dios no solamente nos forma y nos transforma, sino que nos da un nombre nuevo, una realidad nueva,
y nos dice, ahora tú eres mío. Porque la gente va por ahí por la libre creyéndose que se pertenecen a sí mismos y no. Nadie se creó a sí mismo, nadie se formó a sí mismo y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Como dice en Hebreos, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que si todo lo que tenemos nos lo dio Dios y encima de eso, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador y en humildad damos ese paso de fe y ya voluntariamente y no por creación le rendimos nuestra vida, pues más que nunca somos de Él, porque nosotros somos de Dios por creación y también por salvación, 2 veces hijos. Y Él nos dice a través de este pasaje, no temas porque yo te redimí. Con Cristo Él pagó el precio para evitar tu condenación, para que tú tengas esperanza de salvación. Te puse nombre, mío eres tú. Y aquí es que viene ese pasaje que tanto se cita que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, no está diciendo que si pasas o no vas a pasar, no. La vida es así. Esas son las realidades que tenemos delante de nosotros. Las aguas crecen y nos tratan de ahogar, pero el Señor le dice a su pueblo en ese momento, a su siervo y luego a su pueblo y luego a nosotros, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, búscalo. En esas aguas que estás, que tú te crees que te vas a ahogar, Cristo está contigo, búscalo y lo verás. Y si por los ríos, no te anegarán. Yo no sé si tú alguna vez te has metido en un río, pero nosotros una vez dimos un viaje a Costa Rica y nos metimos a un río que descendía por unas rocas en una velocidad tremenda y eso le llaman allá los rapids. Entonces tú vas en una balsa chocando contra esas rocas y para llegar a la meta final, pero a una velocidad y en una aventura. Mira, yo jamás me vuelvo a montar en una cosa así. Y tú vas asustado, pero es una aventura. Y tú sientes que te vas a caer de la balsa y que te vas a ahogar. Entonces Dios le dice a este siervo y nos dice a nosotros, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. El río no te va a llevar corriente abajo y a matar. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Y mira que hemos pasado por fuegos de prueba. Dímelo a mí, que he sido bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pero también he sido probada con todo el fuego de prueba que alguien puede ser probado. Quisiera, no todo, pero así lo he sentido yo, porque cada cual siente lo suyo. Y el Señor nos dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. O sea, yo no me consumí en esas pruebas, ni en las que puedan venir, porque el Señor está conmigo. El fuego quema y consume, pero yo he pasado por el fuego y tantos otros, y Antonio, y quizás tú, pero Dios te está diciendo en esta noche que no te va a consumir. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Siempre usan de ejemplo cuando aquellos 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego por Nabucodonosor, sin embargo, ni se quemaron, ni estuvieron solos, porque cuando el rey los saca, dice, ¿por qué si echamos 3 varones hay 4? Porque hay uno semejante a hijo de hombre que los acompaña. Y cuando salieron del horno no estaban en lo absoluto quemados ni con olor a fuego. Mucha gente usa ese ejemplo para ilustrar esto que estoy hablando, pero yo prefiero, aunque eso es cierto y correcto, decir que en medio de los fuegos de la prueba que nosotros pasamos, de los momentos difíciles, angustiantes, terribles, sentimos el calor, sentimos el daño, sentimos el impacto y el dolor, pero no nos consumimos. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Aleluya. Y dice la razón, porque yo Jehová soy tu Salvador. No es cualquiera, no es la pastora, el pastor, no es el amigo, el vecino, el abogado, el juez, el doctor. No, porque yo Jehová, yo mismo soy tu Salvador. O sea, no temas porque yo te redimí. Yo pagué el precio por tu salvación. Yo te compré. Yo te liberté y yo te he prometido que pases por lo que pases, no te voy a abandonar. Así que Él está contigo, búscalo entre las aguas, búscalo río abajo, búscalo en el fuego. Él está contigo. Porque yo he dicho, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Aleluya, aleluya.
porque yo Jehová soy tu Salvador, porque a mis ojos fuiste de gran estima. O sea, Dios no te pasa por esas cosas porque te desprecia, te menosprecia, porque tú no le importas, sino porque te estima, te valora y porque quiere formarte para que te conviertas en el vaso que Él quiere usar para su gloria. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Estoy todavía en Isaías 43. Fuiste honorable y yo te amé. Aleluya. Dios nos valora. Dios ve las cosas buenas que tenemos, pero sobre todo nos ama. ¿Usted ama solamente a sus hijos buenos o ama también a sus hijos que se portan mal y que lo hacen sufrir? Yo por lo menos los amo a todos, igual que amaba a mis ovejas a todas. Es más, las que más trabajo me daban, más las amaba porque me tocaban el corazón tan fuerte y yo sufría con lo que ellos sufrían, aunque muchas veces era producto de desobediencias o de malas decisiones. El Señor nos dice, a mis ojos eres valioso, a mis ojos eres de grande estima. Yo veo lo que hay bueno en ti, fuiste honorable y yo te amé. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti, porque inmediatamente después de eso dice, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Como quien dice, si mucho he dado por ti, más estoy dispuesto a dar. En lo pequeño y en lo grande. O sea, yo estoy dispuesto por salvarte a ti, por darte testimonio de mi amor a lo que sea. Y luego dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Toda esa gente que tú estás anhelando que esté contigo en el Señor, esa familia, esos amigos, Él los va a traer. Y sabe Dios, los trae con tu testimonio, con el rescate que Dios ha hecho de tu vida, con las cosas que la gente haya visto que Dios ha hecho en ti. Porque eso es el mensaje más poderoso que existe. La obra de Dios en nosotros y nuestra fidelidad en medio de ella. ¿Sabes qué es que Antonio haya podido perseverar en medio de tanto dolor y mantenerse predicando y ministrando? Bueno, esto está terrible. Yo recuerdo años atrás, fue como hace como 5 años atrás, que 2 pastores nuestros en el mismo mes perdieron un hijo en accidentes. Yo creo que eso es algo inigualable en dolor del corazón. Wow, y yo los vi, cómo el Señor los consoló, los fortaleció y ellos siguieron para adelante. Es como seguir para adelante sin un brazo, sin una pierna, o peor, porque lo material es lo material, pero el dolor del corazón es incomparable. Es terrible, por eso es que la gente que está herida tiene que buscar ayuda en psicólogos, en psiquiatras, pero sobre todo en Cristo, porque Él es el único que puede sanar el corazón y puede restaurar todo ese dolor infligido por los abusos, los maltratos, los atropellos, las mentiras del diablo, tantas cosas que a veces inconsciente o conscientemente hacemos contra otros, sobre todo en su niñez, que es cuando están más frágiles, vulnerables y en procesos de desarrollo y crecimiento, y donde más integran todas esas experiencias negativas y más los marca y los daña. Wow, y hay muchos padres que no tienen la intención, pero cometen tantos errores, y por eso hay que buscar a Dios, para que Dios nos enseñe a ser gente, a ser padres buenos, a ser gente compasiva, gente empática, gente que puede ponerse en el lugar del otro y pensar cómo se sentiría él si estuviera en ese lugar. Por eso Jesús dijo que no le hiciéramos a nadie lo que no queríamos que nos hicieran a nosotros. Y a veces uno mira para atrás y dice, wow, yo no debí decir esto, yo no debí hacer esto. Pero uno no puede dar para atrás al tiempo, pero sí puede dar a los pasos atrás y buscar a esa gente y pedirles perdón. Y ver si de alguna manera eso los ayuda a sanar y orar por ellos y demostrarle amor y dolor por haberse uno equivocado y ver cómo Dios honra eso y se glorifica y hace lo que nosotros no podemos hacer. A su nombre, gloria, aleluya. Y Dios le está diciendo aquí a Jacob, no os acordéis de las cosas pasadas.
Porque uno piensa en todo eso y se aflige. O se deprime, se descarta. Pero Dios le dice, después de decirle todas esas cosas, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Sabes? No te estanques ni te estaciones en el pasado. Sí, usa eso para saber cómo vas a actuar en el presente, pero yo tengo algo nuevo. He aquí hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a la luz. O sea, Dios quiere solucionar, Dios quiere restaurar, Dios quiere compensar nuestros errores con nuestra colaboración. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. O sea, el tiempo se nos está acabando, pero como Dios le dijo a Jeremías, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor no puede dilatar más unas cosas porque estamos en tiempos finales. Créele a Dios, aunque hayas esperado 5, 10, 20, 30 años, como esperó Abraham por su hijo y finalmente lo tuvo. Y no ayudes a Dios como ellos trataron de ayudarlo y lo que hicieron fue crear el caos entre dos naciones que tenemos hoy, entre árabes y judíos. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor, pronto saldrá a la luz. ¿No lo puedes ver? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué tremendo, ¿verdad? Cosas que Dios hizo en el pasado que parecen maravillosas y que imposibles de que se repitan. Él dice otra vez. Como yo le digo al Señor en oración, Señor, yo viví el avivamiento de los 70. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Y el Señor dice otra vez. Abriré camino en el desierto. En el desierto no hay camino. La arena que vuela y se mueve, elimina cualquier huella, cualquier señal que tú hayas podido dejar. Pero Dios dice, otra vez abriré camino en el desierto, como le abrió el pueblo a los hebreos cuando salieron de Egipto, les abrió un camino en el mar y los guió en el desierto. Dios quiere dirigirte, sacarte de la esclavitud y dirigirte. Abrirte camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando más seco, sediento, incapaz te sientas, el Señor quiere abrir un río de vida. Un río de amor, un río de paz, un río de sanidad. Un río que sea refrigerio para tu alma. Por eso tienes que refugiarte en Él y buscarle de verdad. Porque el mismo apóstol Pedro después de Pentecostés predicó, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor quiere darte refrigerio en medio de tu desierto y de tu sed, de tu calor, de tu soledad. Pero tienes que examinarte, arrepentirte, rendir tu vida, convertirte, aleluya, y experimentar cómo Dios te abre camino, cómo abre ríos para ti y cómo te dice, no temas, yo estoy contigo, aleluya. Él está contigo, estuvo y estará, pero tienes que abrir los ojos a la realidad de que fuera de Él no hay quien salve, de que Él tiene que ser tu primera y única opción, de que Él es el que quiere y el que puede, y el que te ama tanto, que está dispuesto a pagar lo que sea, con tal de que tú seas salvo. Y pagó ya con la vida de su Hijo tu rescate. Y quiere que tú tengas eso en estima y lo valores y lo aproveches. Y no dejes que se pierda, que no se pueda decir. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Lo que somos se lo debemos a Él, que no sea en vano que Él haya invertido tanto en nosotros para que disfrutemos las cosas que tenemos y para que podamos soportar y sostenernos aunque pasemos cosas difíciles. Amén. Pues vamos a orar. Padre amantísimo, creador del cielo y de la tierra, del ser humano y de todas las cosas que hay. Tú no solo nos creas, sino que nos formas. Nos conviertes en aquello que vas a usar para tu gloria.
y que va a traer a nosotros la satisfacción mayor que a veces desconocemos. Permite que en esta hora cada radio oyente y televidente experimente que tú le has hablado, que tú le amas y que tú eres su esperanza, tú eres su solución, tú eres su alternativa mejor. Oh Dios, sé tú salvando en esta hora, trayendo refrigerio a los corazones, sanando los corazones de tantas heridas viejas y abriendo un camino nuevo en el desierto. Señor, sé sanando tanta gente enferma. Y sé tú, Padre Santo, rompiendo cadenas y llevándote cargas que no tienen que llevar. Padre, en el nombre de Jesús, contesta tantas oraciones que se te están haciendo y déjales ver, Padre Santo, tu interés, tu amor, tu poder y tu obra a favor de cada uno de ellos. En tus manos yo los dejo, Padre, son tuyos. Tú los creaste y los compraste a través de la sangre de Cristo. Sé propicio a cada uno en esta situación, Señor, y que luego celebren tu respuesta y vean tu gloria. Te lo pido todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén, aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches.